Mi nombre es Alfredo y tengo 40 años. Trabajo en el Delta. Soy, entre otras cosas, carpintero y electricista. Pero mi especialidad es cortar cañas con la que después hago artesanías. Estoy muy acostumbrado al contacto con la naturaleza, pero sé que uno nunca está libre de que le suceda un imprevisto o un accidente. Por eso hago este curso de primeros auxilios. Picaron las abejas. Hoy en Primeros Auxilios, mordeduras, picaduras e intoxicaciones. Buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poquito de mordeduras, picaduras e intoxicaciones. Sumario. Las mordeduras, mordeduras de serpientes y arañas, las picaduras, intoxicaciones. Podemos, por ejemplo, hablar de lo que le pasó hoy a Facundo, el sobrino de Alfredo, que estaba trabajando, estaba haciendo algunas labores, pisó un panal de avispas y bueno, le empezaron a perseguir las avispas por todos lados. Es algo que puede suceder, es muy frecuente que pase acá en el Delta, donde estamos hoy. Pero vamos a empezar a hablar de mordeduras y vamos a empezar a decir qué son las mordeduras. Bueno, son heridas causadas por la dentadura de un ser humano o de un animal. ¿Qué tipo de características van a tener este tipo de heridas? Por ejemplo, vamos a tener dolor, podemos llegar a tener una hemorragia, ¿está bien? Son todos factores que vamos a tener dentro de una mordida por un animal, ¿no? Estamos hablando de animales domésticos y animales salvajes. Y otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es el tema de las infecciones. En la boca, los seres humanos y los animales, tenemos bacterias, que son flora normal. Y esas bacterias pueden hacernos mucho daño, pueden provocar una infección bastante complicada. Entonces, tener en cuenta también la rabia en los animales salvajes y aún en los domésticos también, y el tétanos. Todos deberíamos recordar o deberíamos tener anotado si recibimos las dosis de vacuna antitetánica para estar protegidos. ¿Qué debemos hacer nosotros como primeros auxilios ante una herida por mordedura? Tranquilizamos a la víctima. Después vamos a ir a lavar esa herida. ¿Con qué la vamos a lavar? Con agua. Agua y jabón. Exacto. Lavar con agua y jabón, pero no frotar muy fuerte. Y dijimos que las heridas sangran, ¿no es cierto? ¿Qué hacíamos para contener el sangrado de una herida? Presión. Compresión, exactamente. Y trasladamos a el centro asistencial o llamamos ¿a qué número? A 107. Muy bien. Es una situación complicada, por eso tenemos que hacer una prevención post-exposición. O sea, una vez que nos mordió el animal, tenemos que concurrir a un servicio de emergencias y, aparte de la curación, seguramente el personal médico de salud nos va a aplicar la vacuna antitetánica y el suero antirrábico. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es tratar de identificar al animal para ver si realmente, tiene rabia o no. Repasando lo que vimos. Las mordeduras son heridas causadas por los dientes de un animal o por el hombre. Pueden presentar hemorragias y tienen alto riesgo de infección. Los primeros auxilios en caso de mordeduras de un animal son tranquilizar a la víctima, lavar la herida con agua y jabón, comprimir para evitar el sangrado, llamar al servicio de emergencias médicas o trasladar al afectado a un centro asistencial. En lo posible, se debe identificar al animal y solicitar la intervención de un veterinario para mantenerlo en observación. Ante la mordedura de un animal doméstico, se debe aplicar la vacuna antirrábica y antitetánica como modo de prevención. Vamos a hablar ahora de mordedura de serpientes o de víboras. Por lo general, este tipo de animales son animales apacibles, que atacan al ser humano cuando nosotros vamos hacia su hábitat y se asusta y al asustarse nos ataca. Es como que lo hace en defensa propia. En la Argentina las víboras son todas venenosas y las serpientes, algunas son venenosas, algunas no son venenosas. ¿Y cuál es la diferencia sustancial entre la víbora y la serpiente? Bueno, las víboras
tienen un aparato glandular. Las glándulas que producen veneno son un poco más evolucionadas que las serpientes. Entonces, en la Argentina tenemos 3 tipos de serpientes o víboras venenosas de importancia médico-sanitaria, que son la yarará, la cascabel y la coral. Una pregunta. ¿Cuál sería la mordedura más peligrosa de estas 3 víboras que se está hablando? Bueno, no podemos decir que hay una que es más peligrosa que la otra. Todas, en mayor o menor medida, son importantes. La yarará y la cascabel tienen una cabeza triangular, una cabeza grande, por ejemplo la yarará, que es una de las más conocidas, que tienen unas glándulas productoras de veneno mucho más desarrolladas e inclusive tiene unos colmillos mucho más grandes, o sea, un aparato inoculador mucho más poderoso que el que tiene la víbora de coral. Tenemos que decir que la yarará es por lejos la que más accidentes zoofídicos ocurren en la Argentina, más o menos un 97%. Es muy frecuente encontrar víbora yarará, casi todo el territorio argentino, de norte a sur y de este a oeste. La yarará va a generar un mecanismo de toxicidad, su veneno, es un veneno tóxico, pero es muy importante a nivel local. ¿Qué significa esto? Rápidamente, en cuestión de minutos, vamos a tener una gran inflamación, un gran edema, se empieza a inflamar la zona donde tenemos la mordida y que puede progresar a todo el miembro. Es tanta la inflamación que se genera que hasta a veces se puede romper la piel y se puede provocar una disminución de la irrigación sanguínea de ese miembro y eso va a generar ¿qué? Una isquemia, o sea que es una situación complicada. Y ustedes imagínense con esa inflamación importante que genera si este tipo de víbora nos llega a morder, por ejemplo, en la cara o en el cuello. ¿Qué nos va a generar? Y una inflamación tan grande que nos puede llegar a provocar una asfixia. La cascabel, cuando muerde, inocula el veneno, y este veneno tiene una doble acción. Tiene una acción hemolítica, se llama hemolítica, que es que destruye los glóbulos rojos, pero antes puede llegar a generar algo que se llama un síndrome neurotóxico. ¿Qué significa eso? Una parálisis de los músculos, incluidos los músculos respiratorios. Y por último, de estas especies con importancia médico-sanitaria, vamos a hablar de la coral. Genera también un síndrome neurotóxico. ¿Qué significa esto? Bueno, como vimos antes, puede llegar a generar un tipo de parálisis muscular generalizada. Mi nombre es Alfredo Tomás Gutiérrez. Soy Romina, soy profesora de inglés. Soy un luchador de la vida. Lo que me sale en el momento trato de hacerlo, lo que no sé lo aprendo mirando. Siempre tuve como inquietud poder hacer un curso de primeros auxilios para poder ayudar. Yo soy Osvaldo Mario Tartarini, vivo en Moreno. Soy Cecilia, tengo 28 años, tengo 2 hijas. Me ha tocado vivir, ¿no? En muchos trabajos, diversas clases de accidentes, ¿no? Yo tuve alguna que otra experiencia de primeros auxilios que me pasó a mí o que le pasó a algún compañero y no supe qué hacer. Uno con cero conocimiento de esto se siente impotente ante una situación de esa característica, ¿no? Saber nunca, ¿cómo te podría decir? No, nunca está de más. Es fundamental tener conocimientos de primeros auxilios. Todos deberíamos estar preparados para algún evento que quizás podría ocurrir o que a lo mejor no ocurra nunca, pero estar preparado para ese momento. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que nos mordió una serpiente o una víbora? Y por lo general va a tener la marca de los 2 colmillos o de uno. Y una pequeña herida que va a ser sangrante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en primeros auxilios? Bueno, ante una mordedura de serpiente, tratemos de comunicarnos con el servicio de emergencias o tratar de llevar a esa persona hacia el centro sanitario. Nosotros no vamos a intentar colocar el suero antiofídico. ¿Por qué? Primero porque tenemos que identificar la especie. Si nosotros no sabemos qué tipo de especie mordió a una persona, hay sueros específicos para cada especie, ¿no es cierto? Y hay sueros que se llaman polivalentes, ¿está bien? Pero ¿qué pasa con esto? Nosotros no podemos, haciendo un primer auxilio, aplicar este tipo de sueros. ¿Por qué? Porque estos sueros polivalentes generan mucha reacción alérgica. Puede generar, por ejemplo, que se nos cierre la garganta, como comúnmente se dice, y que esa persona tenga una muerte por asfixia. Lo que sí debemos hacer es colocar a la víctima de la mordedura de serpiente en reposo, evitando de que se mueva, para evitar que ese veneno circule. Vamos a quitar todos los elementos que puedan apretar la zona afectada. Por ejemplo, si la mordedura es en la mano o en el antebrazo, ¿qué vamos a sacar? Relojes, pulseras. Vamos a lavar con agua y jabón, pero con la precaución de no hacerlo muy fuerte.
Sí. Cuando te pica una serpiente, una víbora, Sí. que a veces dicen que hay que hacer torniquete o presión para que no se expanda el veneno por el cuerpo. Si nosotros aplicamos un torniquete, vamos a cortar aún más la circulación de lo que ya le está cortando el edema que se está generando. Podemos llegar a hacer más daño. Entonces, colocar un vendaje compresivo, pero compresivo, ¿cuánto de compresivo? Y como para que nos permita meter un dedo entre la venda y la piel. Dijimos que puede llegar a provocar un paro respiratorio, que el paro respiratorio nos va a llevar a un paro cardíaco. Entonces, si fuera necesario, aplicar reanimación cardiopulmonar. O sea, la idea es que nosotros actuemos lo más rápido posible, pero aún actuando rápido puede llegar a suceder esto. Puede llegar que ese síndrome neurotóxico del que hablábamos genere un estado de gravedad tal que a la persona se le paralicen los músculos del cuerpo, incluidos los músculos respiratorios. Lo que no hay que hacer en caso de mordedura de ofidios. No administrar aspirinas para el dolor, ya que pueden favorecer las hemorragias. No hay que hacer un vendaje muy apretado. No colocar hielo sobre las mordeduras. No soltar el vendaje hasta que el paciente haya recibido el suero antiofídico. No hacer cortes en cruz sobre la marca de las mordeduras. No administrar sueros antiofídicos, ya que las posibilidades de reacciones alérgicas contra el suero son importantes, y estas aumentan si son sueros polivalentes. Las arañas tienen un tipo de estructuras, tienen unas glándulas productoras de veneno, y tienen un tipo de estructuras que se comunican con el exterior que se llaman quelíceros. Por esas estructuras, por esos quelíceros, inoculan el veneno en la presa, ¿para qué? Para inmovilizarla y para comerla. Accidentalmente pueden provocar este tipo de heridas en nosotros. Y en Argentina, como les decía antes, tenemos 3 especies de importancia médico-sanitaria. La araña marrón, que es la más frecuente. ¿Por qué es la más frecuente? Porque es la araña que habita en las casas. Tiene hábitos domiciliarios, o sea, que podemos encontrar, por ejemplo, debajo de... Claro, en el placar, exactamente, que puede estar dentro de la ropa. Nosotros nos ponemos la ropa y de repente sentimos como un pinchazo, se nos empieza a hinchar la piel, sentimos que la tenemos colorada, sentimos como un ardor, genera una reacción más que nada a nivel local, a nivel de la piel. Distintos son los hábitos de la viuda negra y de la araña bananera. Estos tipos de arañas tienen hábitos peridomiciliarios o extradomiciliarios. Por ejemplo, la podemos encontrar acá, debajo de rocas, en troncos caídos, en los árboles, en matorrales. La podemos encontrar en lugares más que nada fuera de las casas. ¿Y qué tipo de consecuencias traen la viuda negra y la araña bananera? Traen algún tipo de consecuencias similares, que es, tienen un veneno que también es neurotóxico. ¿Y en quién se les ocurre que puede tener consecuencias más graves este tipo de venenos de esta araña? En los niños. Claro, en los niños. Puede llegar inclusive hasta la muerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer en los primeros auxilios? Bueno, cosas muy similares a las que hacíamos con las víboras. Ante todo, tranquilizar a la víctima. Si podemos descubrir qué tipo de araña nos inoculó ese veneno, mucho mejor. ¿Por qué? Y porque podemos, cuando trasladamos a esa persona hacia el centro asistencial, podemos decirle al personal médico sanitario: vamos a colocar a la persona en reposo, vamos a quitar los elementos que puedan comprimir la zona y, bueno, esa víctima, sobre todo los chicos, que es más frecuente en los chicos, tienen algún tipo de paro cardiorrespiratorio, bueno, hacerle las maniobras de reanimación cardiopulmonar correspondientes. Es importante también que controlemos sus parámetros vitales. Tenemos que vigilar su frecuencia cardíaca, su respiración, más o menos chequearla cada 5 o 10 minutos hasta que lleguemos hacia el centro de salud. Claudio, acá en el cuadernillo dice no recubrir la herida. ¿Por qué no hay que recubrir las picaduras de araña? Y por ejemplo, porque si se forma esa pequeña vesícula con ese contenido hemorrágico, la podemos romper o reventar esa vesícula, esa ampolla, y eso no sería lo adecuado, no sería lo más conveniente. Repasando lo que vimos, en Argentina existen 3 especies de serpientes venenosas de importancia médico-sanitaria: la yarará, la víbora cascabel y la coral. En el caso de las arañas, pueden presentar peligrosidad la viuda negra, la araña marrón y la araña bananera. Ante una mordedura de serpiente o de araña, se debe llamar al servicio de emergencias médicas, colocar a la persona en reposo y evitar que se mueva. Quitar los elementos que puedan apretar la zona lesionada, lavar con agua limpia y jabón e inmovilizar el miembro afectado. En el caso de las mordeduras de serpientes, se debe, en lo posible, identificar la especie,
colocar un vendaje levemente compresivo, cuidando que el mismo no se suelte hasta que la víctima haya recibido el antídoto. Si fuera necesario, se debe aplicar reanimación cardiopulmonar básica. Mi nombre es Alfredo, tengo 40 años. Viví toda la vida en la isla, hace unos años que me mudé, pero cerca. Siempre estoy viniendo a la isla por trabajo y es una vida totalmente distinta a la ciudad, ¿no? Nada que ver el mover de que es en la ciudad con la isla, tranquilo. Me dedico a muchas actividades, electricidad, albañil, no tengo un oficio, digamos, fijo. La verdad que he hecho de todo un poco, ¿no? Trabajos insólitos de repente, ¿no? Que nunca pensé que iba a hacer. Pero me gusta la aventura. La verdad me gusta aprender muchas cosas. Por ejemplo, este curso de primeros auxilios para mí es muy valioso. Me hubiese gustado seguir una carrera secundaria, universitaria, pero no tuve esa suerte. Entonces, todo lo que me viene a la mano, la posibilidad, trato de aprovecharlo, ¿no? Hoy en Primeros Auxilios, mordeduras, picaduras e intoxicaciones. Vamos a hablar ahora de picaduras. Y vamos a tener picaduras por escorpiones o alacranes, por abejas y por avispas. Vamos a explayarnos un poquito más en qué son los escorpiones y cómo actúan. Los escorpiones, en la Argentina, hay casi una única especie con importancia médico-sanitaria, que es la Titius tribitatus. Un nombre medio raro, pero es así. Es un bicho es color castaño claro y tiene la característica de que tiene 3 franjas o rayas longitudinales, un poco más oscuras en el lomo, la cola articulada y en la punta termina con un aguijón. Bueno, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en lugares extradomiciliarios. Por ejemplo, en el campo, en el ámbito rural, debajo de piedras, por ejemplo, o debajo de un tronco, en matorrales, pero se han adaptado muy bien a los ámbitos urbanos y podemos encontrarlos, por ejemplo, en Buenos Aires, o en Rosario, o en Córdoba. O sea, los estamos encontrando también en ámbitos urbanos. ¿Y dónde los encontramos en ámbitos urbanos? Adentro de las casas. Podemos encontrarlos, por ejemplo, en lugares oscuros, atrás de un aparador, de un armario, y muchas veces con el peligro que implica que se pueda meter adentro de un zapato, adentro de la cama, que esté en un ropero. Entonces, es una situación peligrosa. En los niños, inclusive puede generar una respuesta exagerada que puede llevar a convulsiones, puede ser complicado. Por lo general, lo que vamos a tener es un dolor de intensidad variable, enrojecimiento y una hinchazón en el lugar del aguijonamiento, donde el escorpión clavó el aguijón. Y el veneno del escorpión, del alacrán, lo que tiene es una acción en el sistema nervioso. Entonces puede provocar, por ejemplo, lagrimeo, sudoración, náuseas, vómitos. Por ejemplo, tenemos un niño que ha sido picado por un alacrán o un escorpión y que comienza con este tipo de síntomas, tenemos que trasladarlo inmediatamente a un centro de salud. Pero como primeros auxilios, antes lo que podemos hacer es, primero, despojarlo rápidamente de elementos, como dijimos antes, por ejemplo, anillos, relojes, pulseras, tanto puede ser en los brazos como puede ser en las piernas. Entonces, despojarlo rápidamente de todo ese tipo de elementos que le puedan llegar a hacer una compresión cuando se empieza a hinchar e inflamar. Repasando lo que vimos, la picadura de escorpión afecta al sistema nervioso. Ante este tipo de picaduras se debe despojar a la persona de anillos, pulseras, cadenas, tobilleras y zapatos, tranquilizarla y ponerla de costado en posición de recuperación, controlar la respiración cada 10 minutos. El miembro se debe mantener inmovilizado y elevado y trasladar a la persona rápidamente al centro asistencial. Prevención en caso de mordeduras, de víboras y arañas. Pedir consejo local sobre la posible presencia de serpientes, arañas y escorpiones venenosos en la zona. Si se duerme a la intemperie, se debe examinar ropa y calzado para comprobar si hay serpientes. Evitar andar descalzo, con ojotas o sandalias abiertas en terrenos donde puede haber animales venenosos. Evitar levantar piedras, meter la mano en matorrales o en lugares donde puedan encontrarse estos animales. Vamos a hablar un poquito de abejas y avispas.
Generalmente los incidentes con este tipo de insectos, las abejas y las avispas, van a ocurrir en verano, en primavera, cuando las plantas están floreciendo, cuando hay más polen, y las abejas y las avispas van donde está el polen. ¿Alguna vez a alguno le ha picado una abeja o una avispa? Sí, en la cara, en la mano, que es lo más frecuente de la picadura. Exacto, que son las zonas expuestas del cuerpo, es decir, en los brazos, puede ser en las piernas. Cuando me picó lo que ¿Qué sentiste? sentí un ardor profundo y algo como que inmediatamente se me hinchaba. Exactamente, lo que se forma es como una pápula, ¿está bien? Que es como una formación sobrelevada de la piel rojiza y que es una sensación quemante, con mucho dolor. Pero el problema viene cuando nosotros ya fuimos picados una vez por una abeja o una avispa. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos, nuestro cuerpo está sensibilizado al veneno de este tipo de insectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ya estamos sensibilizados, podemos tener una reacción alérgica desmesurada, y eso puede, digamos, podemos llegar a perder la vida. ¿Quiénes son más frecuentemente que ocurra esto? Los niños. Y voy a contarles una cosa. El aguijón de la avispa es distinto que el de la abeja. El aguijón de la avispa es liso como una aguja. El aguijón de la abeja tiene un borde como aserruchado, como si fuera un serrucho. Entonces, cuando la abeja pica, al querer salir, desprende como una bolsita, que esa bolsita es la que tiene el veneno. Y el aguijón queda clavado y por eso la abeja después muere, cosa que no pasa con la avispa. Entonces nosotros, como primeros auxilios, ¿qué vamos a hacer ante una picadura de una abeja o una avispa? Tranquilizar a la víctima. Claro, muy bien. En principio, sobre todo si es un chico, tranquilizarlo. Se va a estar muy asustado y le va a doler, es un dolor quemante, un dolor intenso. Y bueno, primero tranquilizarlo. Después tomamos una tarjeta plástica, un pedazo de papel o de cartón o algún objeto similar y haciendo tipo palanca, sacamos el aguijón. ¿Por qué no sacarlo con pinza ni con los dedos? Porque si es de abeja, tiene esa bolsita o ese saco con veneno, que si nosotros lo apretamos para querer sacar el aguijón, vamos a introducir más veneno adentro. Pero si esa persona, sobre todo los chicos, comienzan con algún tipo de síntomas, por ejemplo, náuseas, vómitos, diarrea, malestar general, o por ejemplo, que tengan algún tipo de síntomas, por ejemplo, de asfixia, que le empieza a faltar el aire, que se sienta que se ahogan, rápidamente, inmediatamente hay que ir a un centro asistencial. Repasando lo que vimos. Las picaduras de abeja y avispa presentan como riesgo la posibilidad de desarrollar una reacción alérgica que requerirá asistencia médica para controlarla. Ante estas picaduras se debe quitar el aguijón raspándolo hacia afuera con el borde de una tarjeta plástica o similar. Lavar bien la zona afectada con agua y jabón. Sobre la picadura, aplicar hielo envuelto en un trozo de tela durante 10 minutos. Retirar y repetir el proceso. Hoy en Primeros Auxilios, mordeduras, picaduras e intoxicaciones. Vamos a definir un poco qué es una intoxicación o un envenenamiento. Bueno, es la exposición a una sustancia dañina, ni más ni menos que eso, una sustancia tóxica, que puede tener diferentes vías de ingreso. Por ejemplo, vía de contacto, por la piel, vía digestiva o vía inhalatoria. Son muy importantes los primeros auxilios en las intoxicaciones. ¿Por qué? Porque nosotros rápidamente le podemos salvar la vida a una persona. ¿Y qué causas conocen ustedes de envenenamientos o intoxicaciones por alguna sustancia? ¿Los insecticidas pueden causar eso? ¿Los matamosquitos, todo eso? Claro, exactamente. Los insecticidas, los plaguicidas, son muy frecuentes. La intoxicación por monóxido de carbono puede ser. ¿Y qué otras causas recuerdan así rápidamente de intoxicaciones? Medicamentos pueden ser, una sobredosis de aspirina. Claro, por ejemplo, aspirina, que es muy frecuente que haya en una casa. Otras causas, por ejemplo, pintura. ¿Los alimentos también? Muy bien, los alimentos pueden generar una intoxicación. Entonces, los síntomas, una lista larguísima e inmensa. Náuseas, vómitos, mareos, fiebre, malestar general, alteración del estado de las pupilas, alteraciones del estado de la conciencia, por ejemplo, convulsiones, alteraciones en la marcha tambaleante. Los síntomas que va a tener la persona van a estar relacionados primero con la naturaleza del tóxico. También están relacionados con la sensibilidad de esa persona a ese tipo de tóxico y después por la vía de penetración. Si creemos que estamos ante una persona que está intoxicada o si sospechamos que una persona está intoxicada, ¿vamos a esperar que se presenten estos síntomas? No. No.
vamos a ejercer los primeros auxilios rápidamente. Y para eso, una de las cosas que primero tenemos que hacer es verificar el estado de la conciencia de la persona y pedir asesoramiento al Centro Nacional de Intoxicaciones. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, podemos llamar al Hospital Posadas o podemos llamar al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Y siempre va a haber una persona del otro lado de la línea de teléfono que nos va a estar asesorando sobre qué es lo que debemos hacer rápidamente hasta que nosotros podamos trasladar a la víctima hacia un centro asistencial. Entonces, ante una intoxicación por ingestión, por ejemplo, si la víctima presenta quemaduras en los labios o en la boca, significa que a lo mejor ingirió algún tipo de sustancia cáustica. ¿Qué debemos hacer? Aplicarle abundante agua fría. Liberar las vías respiratorias. Recuerden siempre esto. Si esta persona que ingirió algo vomita espontáneamente, traten primero de ponerse guantes y cuidarse ustedes, ¿eh? Y si no, de alguna manera meter la mano en una bolsita de plástico, de nylon, y juntar un resto de ese vómito. Como dice acá, para poder analizarlo. Repasando lo que vimos. Cuando se produce una intoxicación, se debe llamar siempre al centro de toxicología para pedir orientación. Ante una intoxicación por ingestión, en caso de que la víctima presente quemaduras en los labios o en la boca, se le debe aplicar abundante agua fría. Las vías respiratorias se deben mantener libres de secreciones. Si se presentan vómitos, siempre hay que recoger una muestra para que el mismo pueda ser analizado y colocar a la víctima en posición de recuperación. Los recipientes que estén cerca de la persona intoxicada deben ser llevados a una institución de salud, con el fin de que su contenido sea analizado. Lo que no hay que hacer en caso de intoxicaciones. No se debe administrar sustancia por vía oral a una víctima inconsciente. No se debe neutralizar el veneno con jugo de limón o vinagre, al menos que lo indique un médico. No se debe utilizar un antídoto para todo uso. No se debe esperar a que se presenten los síntomas si se sospecha que la persona se intoxicó. Una causa muy frecuente también de intoxicaciones por ingestión, como estamos viendo acá, son los insecticidas. Los insecticidas que podemos llegar a intoxicarnos, por ejemplo, cuando consumimos, como dijimos antes, una fruta o una verdura que no la lavamos bien. Pero no solamente va a ocurrir una intoxicación por órganos fosforados, en este caso por insecticidas, cuando los ingerimos porque no lavamos bien las frutas o las verduras. También pueden tener intoxicaciones por contacto y por inhalación de las pulverizaciones las personas que trabajan en el campo y están aplicando sus productos a esas frutas y esas verduras. Si la intoxicación se produce por contacto, se deben quitar las ropas que estén contaminadas, lavar la zona con agua y jabón, vigilar la respiración y demás signos vitales y trasladar urgentemente a un centro asistencial. Una de las causas más frecuentes de intoxicaciones que nosotros vemos en los hospitales es la intoxicación por monóxido de carbono. Es muy frecuente, sobre todo en hogares donde hay braseros, donde hay una mala combustión. Entonces se puede producir este gas que es un veneno, que es tóxico. Nosotros lo que tenemos que hacer es rápidamente sacar a la víctima de ese lugar que está cerrado. ¿Se le puede dar de tomar algo? No, no es lo más conveniente. Por ejemplo, si nosotros llegamos a tiempo, los síntomas que va a tener primero, si la persona está consciente, es un dolor de cabeza muy intenso. Mareos, náuseas, puede llegar a vomitar. Y si ya llegamos en un periodo en el cual esa persona está inconsciente, vamos a encontrar que esa persona tiene flacidez en los músculos, ¿está bien? Y está en un estado de inconsciencia. Entonces esa persona está inconsciente, no le vamos a dar nada para tomar. Inmediatamente lo que tenemos que hacer es retirar a esa víctima del lugar donde se está intoxicando, llevarlo al aire libre, si es necesario, darle respiración asistida, o sea, hacerle maniobras de reanimación. E inmediatamente tenemos que trasladarlo a un centro asistencial. Repasando lo que vimos. Ante una intoxicación por monóxido de carbono, la víctima puede estar consciente o inconsciente. Los primeros auxilios en estos casos son apartar al intoxicado del ambiente nocivo y llevarlo al aire libre, darle respiración asistida en caso de que sea necesario y trasladar urgentemente al centro asistencial. Llegamos al final de la clase de hoy. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias a Alfredo y Facundo, muy lindos los perritos, muy peligrosos también. Muchas gracias por habernos recibido acá, en el Delta. Bueno, esperemos la próxima con otro rico asadito, ¿está bien? Bueno,
y muchas gracias a ustedes por haber venido. Bueno. El tema de las mordeduras y las picaduras de insectos. Lo que son los insectos, las víboras, las picaduras de la avispa. La verdad estuvo genial porque vinimos acá al Tigre, que nunca había venido, no conocía. Me parece que se lograron transmitir cosas importantes. Nuestra cultura argentina popular está muy arraigada, ¿no? En cosas de mitos y bueno, acá el Doc nos ha desterrado unas cuantas. Bueno, cada día vamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Si a alguna persona le está pasando algo y yo la puedo ayudar, esto está bueno. Y terminamos de noche, sí. Terminamos de noche. Está bueno esto. ¿Te pasa que estás en algún lugar, bueno, justamente como el que vinimos hoy, si nos llegaba a picar algo, lo íbamos a aplicar enseguida? Sí, ¿no? Bueno. La verdad que la pasé bien. ¡Uno, dos, tres! ¡Primeros auxilios!